Los móviles son un auténtico peligro para la humanidad. Uy, perdóname que están hablando. Bueno, ¿por dónde iba? Los móviles están acabando con nosotros, se está apoderando de nuestra existencia. Es más, el otro día estaba yo con unos amigos, ¿vale? Por la calle, como es natural, no iba a estar pastando en el campo como las cabras y nada, y estábamos todos en un mismo sitio reunidos y entonces resulta eso que estábamos todos sentados en un mismo sitio y en plan repito 4 en el sofá, 1, 2, 3, 4, como naturalmente no iba a ser un grupito de 4, iba a haber 1, 2, 3, 4, 5, no tiene sentido. Y por ejemplo, si vamos a comer a un sitio, ¿vale? Estamos todos reunidos en la mesa, pero aún así estamos con los móviles. Mira, os pongo en situación. A ver, cuando me eche la comida. Sí, también es verdad. ¡Qué mayonesa! Incluso también suele haber otros casos de que tú estés buscando el móvil y realmente lo tengas en la mano. Mira, os voy a poner de nuevo en situación, ¿vale? Sería algo así. Tío, ¿has visto dónde está mi móvil? No. Yo y mi móvil, tío, en serio. Mi móvil yo me cago en la puta. ¿Yo y mi móvil? Ay, lo tengo en la mano. Pero eso sí, el móvil puede ser malo, pero el apoyo, no nos vamos a engañar, ¿vale? Todo el mundo a día de hoy tiene un iPhone 6 Plus Mega Hiper su puta madre y eso no te lo quita nadie. Aunque yo no tengo un iPhone, pero... Por la mitad de chavales de mi edad tienen un puto iPhone, que en mi época, cuando yo era joven, en mi época no existían esos móviles. Y muy bien de, no te lleves el móvil al instituto, puedes hacer fotos, bla, bla, bla. Vale, empecemos por partes. No se puede llevar el móvil a un instituto, ¿vale? Perfectamente. Porque el profesor, cuando le sale del nabo o del coño, así mete la mano en su bolso, se saca un pepinaco móvil, ¿vale? Un móvil que ha costado más que su casa. Suele ocurrir, no te voy a engañar. Y se pone a chatear. O apartando el tema de móviles, una tablet, tablet, chatear. ¿Qué haces con una tablet, maestro? Poniendo las notas. Qué moderno, ¿no, hijo de puta? Y no sé, es que nunca he llegado a entender eso. También eso de tener el móvil en silencio cuando vas al cine, se puede entender porque plin, plin, como estén todos los móviles encendidos, plin, 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 plin. Plin, 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 plin. Y también que encima, me hace mucha gracia también, vas tú al centro de salud, ¿vale? Al médico que está a la vuelta a la esquina en tu casa, que no sé, bueno, tienes que tener móvil en silencio también, ¿vale? Puede ser. ¿Qué pasa? Te da radiación en la cabeza, ¿no? Los móviles son malos, dan radiación a la cabeza, suelen decir los mayores. A ver, por ejemplo, la refinería esta, que hay aquí, la refinería Guadarranque, la de Puente, esta refinería que hay aquí, que te la metes por el culo, ¿no? El único que esa mierda aquí eres tú por el culo, ¿no, hijo de puta? Mira, vamos yo con estas cosas. Hace poco, hace un año, no sé cuánto hace, salió la noticia de Antena 3, la línea, la ciudad más contaminada de España, creo que era, de Europa, no me acuerdo, la ciudad más contaminada. Y porque San Roque no es una ciudad, si no sería San Roque, o Puente, cualquier sitio de esto, ¿vale? ¿Qué tenemos la refinería al lado? No, sí. La única mierda de radiaciones son los móviles, ¿no? La refinería no es esa mierda. Ande que te joda, hijo de puta. Y cerrando un poco el caso este de tanta agresividad que estoy teniendo hoy, ¿vale? Que vengo bien cargadito los huevos, ¿vale? Vengo bien hinchado de mierda que como explote voy a pintar la casa de madrón. Voy a pintar la casa de marrón y no queremos eso, ¿no? Que está muy bien en blanca, me cago en la puta. Bueno,
voy a mejorar un poco mi puto... Hostia. Voy a mejorar un poco mi lenguaje suez. Vamos a tranquilizarnos. Y vamos a finalizar el vídeo aquí, porque creo que ya... han pegado. Va... ¿Quién? Buenas. ¿Están tus padres? No, han salido a comprar. Han salido, ¿no? ¿Te quieres bastante más tarde? ¿Van a estar sobre qué hora, cariño? Llegarán sobre 6 o 6:30 o antes estarán aquí. 6:30. A las 7:30 me paso por aquí, ¿vale? Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya he llegado aquí, ¿vale? Ya estoy aquí, que ya hemos metido la puerta, pero nada, no hacía nada. O sea, silencio era de la compañía eléctrica, ya está. Que... soltando ya que toda la mierda que he soltado aquí en un momento, que me he desahogado bastante, te lo digo yo. Es de decir, ¿vale? Pasarse por mi canal de rap, ¿vale? Que hago canciones. No, está bastante bien, venga, pasarse que te va a gustar, coño. Te va a gustar y os voy a dejar un poquito ahora para que escuchen. Dime que cuántas veces he soñado que me he encontrado perdido sin saber hacia qué lado. Soy rumbo donde ir, he intentado despertar y mientras vi que ya era fin y una luz en la oscuridad me gritaba a mí mismo que despertara. Y cuando desperté noté un aliento en mi cara que me impedía respirar, me dejaba sin palabras, me costaba decir algo como si ya no pudiera hablar. Bueno, espero que te haya gustado, tendrás mi canal de rap por la pantalla con el logo. Aquí mismo, cualquier lado. Seguirme en Twitter, ¿vale? Que también dejo el Twitter por la pantalla y la descripción. Los canales y el Twitter, la descripción. Y el Instagram también la descripción. Y por la pantalla mi Instagram. Síganme en esos sitios, pasarse por mi canal de rap, que os puede molar mucho. Como he dicho, que he venido con más energía que nunca, de desahogarme bastante con los vlogs. Y aquí termina toda esta historia. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Un saludo y adiós.